tardes a todos. Vamos a continuar la jornada en este precioso teatro y, como ustedes saben, en estas jornadas que han sido de capacitación, hemos aprovechado para poner en valor lo que es el asociacionismo judicial. Y hemos tenido, para los que no lo conocen o no tuvieron la oportunidad de participar en ese panel ayer, la compañía del doctor Nelson Calandra, que está a mi derecha, que es presidente de la Asociación de Magistrados Brasileros, que nuclea a un poco más de 13.000 jueces de nuestro vecino y hermano país. Con Nelson hemos forjado una amistad que proviene también de la comunión de ideas y de objetivos, y él ha tenido la generosidad, junto con su esposa, de acompañarnos en este momento que para nosotros es tan importante, en estas jornadas que también han sido muy trascendentes. Entonces, queríamos darle la oportunidad de que se despidiera de ustedes y de nosotros, porque en unos minutos tiene que tomar el avión para volver a su patria. Muchísimas gracias, Dr. Víctor Vélez, presidente de la FLAM, colega que também nos acompanha. Vou falar em português, bem devagar, para que vocês me entendam. Ainda estou chorando por dia atrás, onde o Boca Juniors eliminou meu Corinthians da possibilidade de participar de um dos mais importantes campeonatos do mundo. Mas digo isso para introduzir a minha fala de alguns minutos de homenagem àquela que é a magistratura argentina, uma das mais operosas, combativas e que produzem uma infinidade de veredictos de paz, de conciliação, de orientação para o povo das Américas. Muitas vezes nós vamos decidir alguma coisa em vários países do mundo e recorremos àquilo que vocês já disseram para nos orientar e nos guiar em matéria de direitos humanos, em matéria de respeito a cada um dos habitantes deste planeta. Eu fico sempre emocionado quando posso ter a oportunidade de falar com cada um dos senhores e das senhoras, juízes, promotores, operadores administrativos, para dizer o imenso respeito que nós brasileiros devotamos a cada um dos senhores e das senhoras. Produzir paz é muito mais difícil do que produzir guerra. Muitas vezes, aqueles que governam os nossos países de modo impensado pisam, violam sobre princípios que nós juramos defender com a nossa própria vida, que é a Constituição de cada um dos nossos países. A independência judicial, a independência do Poder Judiciário, a harmonia que deve existir entre o poder político, executivo, legislativo e o judiciário, não é uma norma lá das estrelas, é uma norma real que tem que ser observada. A harmonia é tão importante quanto a independência. É por isso que, por mais que desagrade qualquer veredicto, o poder político tem que entender que essa nossa obrigação contra-majoritária, muitas vezes,
em relação aos nossos cidadãos e ao nosso povo, nós exercemos não com o coração, nem olhando para os nossos vínculos parentescos ou ideológicos. Nós exercemos essa obrigação olhando para o povo que nos concede o poder, não por eleição nem pelo voto, nos concede esse poder pela qualificação técnica de cada um de nós. Seria como fazer uma eleição para escolher um médico. Seria impossível fazer uma eleição para escolher alguém que fosse capaz de abrir um corpo e devolver a vida a alguém. Nós, juízes, nós muitas vezes temos que, através dos expedientes, dos processos, resolver a vida de alguém. Eu sei que foi duro para a magistratura argentina condenar pessoas que ocuparam postos importantes na República. Um deles faleceu dias atrás, encarcerado, porque violou as leis e a Constituição do nosso país, da Argentina. E é por isso que eu não poderia partir sem dizer obrigado, Argentina, obrigado, juízes, promotores, operadores do direito e, sobretudo, obrigado, Vitor, pelo exemplo que você dá a cada um de nós de coragem, de discernimento, de reunir grande parte de toda a magistratura argentina nessa cidade encantadora de Paraná, para mostrar que mesmo com toda a dificuldade de deslocamento, várias centenas de colegas se deslocaram para dizer: eu posso melhorar, eu posso aprimorar a minha jurisdição, eu posso distribuir melhor a justiça. E eu queria dizer a vocês que eu saio daqui encantado com a liderança do nosso presidente da FAM, Victor Vélez, com sua esposa sempre o acompanhando, e tenho que dizer que lá do outro lado, no Brasil, nós ficamos olhando para vocês, sabendo que existem aqui heróis, heroínas, homens e mulheres de luta que vão transmitir um grande exemplo para toda a população da América Latina. Nós temos que fazer a diferença. Os governantes de turno não podem fazer como fez o presidente da Bolívia, que queria obrigar um colega nosso, Luiz Hernando Tapias, a arquivar um expediente onde a polícia política havia assassinado 4 pessoas que diziam que ali foram para cometer um atentado contra o presidente. Porém, as pessoas estavam desnudas, desarmadas e deitadas no chão e foram eliminadas com tiros na cabeça. Como um juiz criminal pode mandar arquivar um expediente como esse? E Luiz Hernando foi protegido por nós e hoje tem a condição de refugiado político no Brasil. Nós olhamos para a nossa colega Maria Fiune da Venezuela, presa 3 anos, mais de 3 anos, doente, porque teve a coragem de dar um veredicto que foi contra o presidente Chávez. E muitas vezes a Argentina e o Brasil se uniram contra tiranos. No Peru, na Colômbia, onde todos os membros da Suprema Corte foram assassinados, nós andamos com coragem nesses lugares onde muita gente tem medo de entrar. E até nós, alguns de nós ganharam o título de inimigos da pátria, porque entramos lá e dissemos: a experiência da magistratura não pertence ao governante, pertence ao povo, que paga o salário do juiz, do promotor, do operador do direito. E ninguém pode afastar juízes com gesto. Não é possível querer fazer um discurso popular, um discurso
para seduzir as massas e colocar garrotes no pescoço, no coelho do juiz, do promotor, dos nossos funcionários, do advogado, do defensor, para aniquilar a vida democrática que deve ser a grande rainha dos nossos países. Os nossos países, Brasil e Argentina, têm uma tradição de luta, e a tradição de luta dos nossos povos é que, depois que nós conseguimos afastar regimes ditatoriais com muito sangue e com muita luta, a única rainha que nós admitimos nos nossos países é a Constituição da República. Não aquela imposta de modo secundário por aqueles que chegaram depois, mas aquela criada a partir de um poder constituinte originário. Deixo com cada um dos magistrados e magistradas que aqui vieram o abraço fraterno da magistratura brasileira e a sabedoria, a ciência de que esse nosso compromisso, Victor, vai nos levar sempre a combater qualquer iniciativa que queira destruir aquilo que há de mais precioso para todos os povos da América Latina: juízes independentes, produtores de paz. Eu costumo falar da usina da esperança, aquela que produz muito mais do que energia elétrica para mover o mundo, aquela que está no coração de cada um de nós. Que Deus possa, olhando para a nossa missão, nos dar a coragem de sermos, cada um de nós, heróis e heroínas do seu tempo. Porque dia virá que alguém olhará para a nossa história de vida, e essa história de vida vai motivar as pessoas a não abrirem mão de viver numa república com democracia, com um judiciário independente. E o movimento associativo que a Venezuela proíbe, que a Bolívia persegue, é uma ferramenta preciosa, e um líder como Victor Vélez, que eu espero um dia ir à posse dele como presidente da Federação Latino-Americana de Magistrados, porque uma liderança dessa nós não podemos perder de vista. A Argentina acabou com caminhos de ocupar a presidência da FLAM, mas faz falta alguém com uma visão como a do Victor na FLAM, na Federação Latino-Americana de Magistrados, e nos órgãos internacionais, onde nós debatemos direitos humanos, operosidade de uma justiça e as nossas garantias, que não são nossas, são daqueles a quem a gente serve. Eu saio daqui com o coração cheio de alegria, porque vim receber abraços, trazer abraços, mas recebi, na verdade, muito carinho, muita atenção da FAM e de cada um dos senhores e senhoras, e levo isso como uma bandeira que eu vou fincar na minha mesa de trabalho em Brasília, uma bandeira invisível, não é? Mas visível para mim, onde eu vou enxergar os olhos, os corações de cada um de vocês para me dizer: essa luta vale a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Muito obrigado e até uma próxima ocasião. Sí, bueno, ahora vamos a presentar una parte de la obra El Exilio, con músicos que tratan de reflejar justamente lo que fue, en forma de música, lo que fue una época vivida en nuestro país, con la presencia de músicos que han sido invitados especialmente. La obra es una parte, decía, de la obra El Exilio.
Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante, el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante, el alma tira para atrás. Mariano Rosas, indio con nombre cristiano, hijo de cacique y de cautiva blanca. Jamás pisaré tierra dominada por los blancos, maldijo Mariano Rosas tras consultar a las agoreras. El zorro cazador de pumas intuyó la traición una vez más. Solo hacían tiempo mientras preparaban la batalla definitiva. El Huinca hizo gala de su desprecio. Esos salvajes venderían sus tierras por una damajuana de vino. Compadre, los Huincas siempre que han podido nos han muerto. Entonces el Ranquel, con nombre cristiano, invocó al Pillán y desarrojó el maleficio. Y fue el mismísimo destino que salvó a Mariano de ser testigo del holocausto final. La peste lo mató antes. Degollaron 3 de los mejores caballos del finado y una yegua gorda. Y ocurrió la ceremonia de estilo. Hicieron la fosa honda y sepultaron los caballos, la yegua y varias prendas para que emprendiera el viaje con felicidad. Encima de todo, el cuerpo muerto del zorro cazador de pumas que fueron tapando de tierra, a puñados, las manos de los capitanes derrotados. En ese mismo lugar, las mujeres han de pasarse 2 días llorando y los hombres desechando penas con el alcohol. Así cumplen sus deberes los hijos de la pampa, mientras para ahorrar balas se degüellan ranqueles. Cuando remataron el aniquilamiento, los Huincas se alzaron con los huesos de Mariano. Trofeo de guerra primero, cráneo para coleccionistas y curiosidad de museo después. El zorro cazador de pumas, el que firmaba con su nombre cristiano, el jefe Ranquel, hijo de cacique y de cautiva blanca, el que había olfateado la traición, se murió en Leucó, en el país de los montes, entre la gente del monte, sin haber pisado nunca más la tierra dominada por los blancos.
Tenemos el gusto enorme y el honor con Alberto Ceró de presentar al doctor Enrique Bacigalupo, que seguramente todos ustedes, y si no todos, la mayoría lo conocen. Muchos de nosotros hemos leído y hemos estudiado también de sus obras. El doctor Bacigalupo es catedrático de Derecho Penal,
ex magistrado del Tribunal Supremo de España durante los años 1987 a 2011, profesor universitario ordinario de la Universidad de Buenos Aires hasta el año 1974, docente de la Universidad de Bonn entre los años 1974 y 1978. Es, como todos ustedes saben, un gran publicista de derecho penal y ha escrito más de 200 artículos en revistas especializadas, y entre sus obras más destacadas podemos mencionar de derecho penal, delitos impropios de omisión, delito y punibilidad, derecho penal. También tiene premios, el premio a la Gran Cruz del Mérito de la República Federal Alemana, el premio Florencio Varela, otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por su tesis doctoral, y premio a la Producción Jurídica Nacional, premio otorgado por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires en el año 1971, y actualmente, además de ejercer la profesión de abogado, es director del Instituto de Investigación Universitario Ortega y Gasset. Quiero ante todo agradecer por la invitación que se me ha hecho para cerrar estas jornadas científicas de la magistratura, que naturalmente se ven con especial agrado por quien proviene básicamente de la universidad y de la actividad académica, porque el adjetivo científica significa también un esfuerzo por mejorar, por progresar en el ámbito de la aplicación del derecho, ámbito al que también he dedicado 25 años en el Tribunal Supremo del Reino de España. El tema que voy a tratar es el de derecho penal y dignidad de la persona. Si observamos el estado de la ciencia penal actual, se comprobará que el pensamiento de los juristas del derecho penal comienza con una decisión fundamentada sobre la esencia o la naturaleza de la pena y sobre los valores básicos del ordenamiento jurídico penal. Las teorías de la pena explican, por un lado, el fundamento de la legitimidad del derecho penal y, por otro, definen la función del derecho penal en la sociedad. En un sistema teleológico, ambas funciones trascienden, además, al ámbito de la elaboración de los conceptos dogmáticos necesarios cotidianamente para la aplicación del derecho penal. No obstante, las teorías de la pena han sido lamentablemente ajenas tanto a la ciencia penal argentina clásica, me refiero a la representada por Jiménez de Azúa, Soler, Núñez y Fontán Balestra, como a la española, que también representa a Jiménez de Azúa, pero además con José Antonio Neca y José Arturo Rodríguez Muñoz. Pero también en Hispanoamérica el tema ha sido prácticamente poco tratado. A pesar de que este concepto ha sido una cuestión que ya en sus orígenes fue considerado por Kant especialmente en el marco de la teoría de la pena. Se trata, por lo tanto, de un concepto que puede ser considerado íncito en la problemática de la moderna teoría de la pena. Por el contrario, sobre todo desde 1945, la dignidad de la persona influye en Europa de manera decisiva en los límites de las consecuencias jurídicas del derecho penal. Esto se percibe particularmente en Alemania. En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se hace referencia a la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana y luego a la dignidad y valor de la persona humana. En América, el artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos alude a la dignidad inherente del ser humano. La idea de la dignidad de la persona abre además el texto de la Ley Fundamental Alemana de 1949 en su artículo 1, es la materia de la Ley Constitucional Austríaca del 29 de noviembre de 1988 y del segundo principio fundamental
que establece la Constitución italiana de 1947. También está recogida expresamente en el artículo 10 de la Constitución española y es explícita o implícitamente la fuente de la que surgen los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos. La ausencia de referencia a la dignidad de la persona en la teoría del derecho penal en Argentina y en España es aún más sorprendente cuando recordamos que la ciencia penal argentina actual tiene sus orígenes en la crítica del positivismo de la escuela positiva italiana y de su fundamentación de la pena en la peligrosidad del autor, tesis que conducía a medidas de segregación perpetua del mismo, discutibles hoy precisamente desde la perspectiva de la dignidad de la persona. El contenido del concepto dignidad de la persona proviene, como se dijo, de Kant. Por ello tendremos que referirnos a él repetidamente. De acuerdo con su concepción de la pena judicial, que opone Kant a la pena natural, afirma que la pena nunca puede ser un mero medio para favorecer a otro con un bien, sino que debe ser aplicada a la persona en todo momento porque él ha delinquido, pues la persona nunca puede ser utilizada como mero medio para manejar las intenciones de otro, ni mezclada con los objetos de los derechos reales, algo contra lo que la protege su innata personalidad. Hasta aquí la cita de Kant. El mismo Kant aclaró que la dignidad es lo que está por encima de cualquier precio y que por lo tanto no tiene equivalente. Mi propósito es, partiendo de este concepto, poner de relieve ciertos aspectos actuales de la dignidad de la persona en el derecho penal. Para ello me referiré a su vinculación con las teorías de la pena y a sus consecuencias prácticas en el sistema de consecuencias jurídicas del delito, que es donde se manifiestan de una manera más clara. Abordaré en este sentido 4 cuestiones: la pena de muerte, la cuestión de la prevención general negativa, la privación de la libertad de larga duración y la tortura. Pienso que ante todo es necesario explicar por qué la dignidad de la persona no ha merecido en nuestra ciencia penal la atención que hubiera requerido, aunque haya sido desde más de 2 siglos un punto básico de nuestra ciencia. Es ineludible comenzar por las causas de esta situación. Nuestra ciencia del derecho penal actual es consecuencia de la recepción del modelo de la ciencia jurídica alemana que tuvo lugar en los años 30 del siglo anterior. Más claramente, sin perjuicio de sus propios desarrollos, la ciencia penal de habla castellana no puede ser entendida sin esa referencia. Jiménez de Azúa marcó el camino con su famosa lección inaugural del curso 1931-32 en la Universidad de Madrid. 10 años más tarde, Sebastián Soler, su discípulo de los cursos dictados por el mismo Jiménez de Azúa en los años 20 del siglo pasado en la Universidad de Córdoba, presentó la primera exposición en lengua castellana de un derecho penal nacional, no alemán, elaborada sobre las bases metodológicas y el sistema dogmático penal postulado por Jiménez de Azúa. Probablemente en ambos casos no se tuvo en cuenta que este nuevo paradigma de la ciencia jurídica tenía una relación especial con la filosofía. Hegel consideraba, cito textualmente, que la ciencia jurídica es una parte de la filosofía del derecho. Y la teoría de la pena ha sido siempre uno de los grandes temas de la filosofía del derecho. Por esa razón, tanto Kant como Hegel ocupan un lugar muy destacado en la historia del pensamiento penal. Antes que ellos, Platón, Grotius, Hobbes, Pufendorf o Rousseau, estos filósofos, elaboraron las bases de las concepciones de la pena que hoy llegan hasta nosotros. En nuestro ámbito cultural, por el contrario, las reflexiones sobre la pena son relativamente escasas. Ya lo había comprobado precisamente Jiménez de Azúa en 1916, cuando señalaba que en España lo que sí
se puede afirmar es que nunca ha existido una escuela penal con verdaderos trazos definidos, con positiva influencia en la marcha del saber mundial. 1916. Tenía razón, como lo revela un rápido recorrido por el desarrollo del pensamiento penal anterior a la recepción de la ciencia penal alemana. Manuel de Lardizábal, que vivió entre 1739 y 1821, considerados por muchos, cierto que en forma errónea, como el Beccaria español, es uno de los que se refirieron al tema en su conocido discurso sobre las penas de 1782. Pero Lardizábal no es precisamente un jurista racionalista liberal y contractualista de fines del siglo XVIII como Beccaria, sino todo lo contrario. El correccionalismo español, representado por Pedro Dorado Montero e inspirado por Francisco Giner de los Ríos, fue, más que una verdadera teoría de la pena, una expresión del principio de humanización del derecho penal y una concepción de la enmienda en el marco de la prevención especial. Pero, como señaló Jiménez de Azúa, no tenía la base empírica que caracteriza al pensamiento moderno de la escuela sociológica de Franz von Liszt. Giner de los Ríos fue el introductor en 1871 de la filosofía de la pena de Roeder. Pero la difusión de las ideas de Roeder no creó un clima de reflexión crítica en torno a la concepción de la pena. No hubo en España ni en Latinoamérica una discusión sobre las tesis que Roeder defendía. A mi modo de ver, esta situación puede ser explicada por un hecho. La recepción de la ciencia penal alemana se produjo por el influjo de dos corrientes de pensamiento muy definidas. Por un lado, el rechazo de la metafísica kantiana por parte de la escuela sociológica de Franz von Liszt, que redefinió la problemática del derecho penal. Von Liszt trasladó el centro de gravedad de la ciencia penal desde la metafísica a la política criminal, y consecuentemente consideró que el delito es un problema social y que la cuestión penal consistía en lograr la seguridad eficaz de los bienes jurídicos frente a los ataques de los delincuentes. Ello permitió concebir la pena como un medio de selección artificial, en paralelo con la selección natural de Darwin, cuya finalidad debía ser establecida de acuerdo con las diferentes especies de autores de delitos, definidas de acuerdo con conocimientos empíricos sobre la delincuencia. Este programa político-criminal prescindía de si la pena era o no justa en el sentido kantiano. Lo decisivo era su eficacia respecto de la protección de bienes jurídicos. Por lo tanto, si por la tendencia del autor a la comisión de delitos o por su carácter de irrecuperable era necesario para asegurar los bienes jurídicos, la pena debía llegar a inocuizar al delincuente, apartándolo incluso definitivamente de la sociedad. Por eso se hablaba de la selección artificial. Por otro lado, en la recepción del sistema de la dogmática alemana influyó la concepción de la llamada Escuela Técnico-Jurídica Italiana de Mancini y Arturo Rocco. Rocco postulaba un método llamado técnico-jurídico que sustancialmente excluía de la hermenéutica jurídica toda referencia a la historia, a la sociología y a la filosofía. Todo ello explica que la recepción de la ciencia penal alemana se haya limitado al sistema dogmático de la teoría del delito como instrumento para la resolución de casos, un sistema que se suponía por sus receptores extraído solo de la ley. Welser criticó fuertemente este punto de vista en el prólogo para la edición argentina de la traducción del derecho penal, de su derecho penal, que realizaron Carlos Fontán Balestra y Eduardo Fricker. Allí afirmó su sorpresa al comprobar que su derecho penal era presentado como una obra técnico-jurídica y aclaró, cito textualmente a Welser, que es una creencia positivista errónea la que supone que el derecho en su integridad es solo un producto del legislador, que el legislador puede administrar arbitrariamente la materia jurídica
y que la dogmática jurídica es, por lo tanto, solo la elaboración técnica de esa materia. Es evidente que en el clima científico de la recepción del sistema y el método de la ciencia penal alemana no había espacio para una reflexión sobre el derecho penal y la dignidad de la persona. La dignidad de la persona no ha tenido de todos modos un contenido inmutable. Su alcance ha estado condicionado por el grado de conciencia jurídica de cada momento histórico. Ello se percibe claramente, por ejemplo, en la cuestión de la pena de muerte. Para Kant, enjuiciar a otro por la comisión de un delito como el homicidio o el asesinato no significaba tratarlo como una cosa de los derechos reales. Es decir, era plenamente compatible con la idea de la dignidad de la persona la ejecución de una pena de muerte. La pena resultaba en estos casos, según Kant, una retribución justa, pues el mal sufrido por el delincuente era equivalente al que había causado. El principio básico de la medida de la pena era, por lo tanto, la igualdad entre el mal causado y el mal sufrido como retribución. Es evidente, no obstante, que la decisión sobre la supervivencia de una persona como castigo comporta un trato equivalente al que puede ser dado a una cosa, incluso cuando la persona haya llegado a estar de acuerdo en sufrir ese castigo, porque en todo caso la dignidad de la persona no es renunciable. Kant, sin embargo, atacó expresamente a Beccaria en su afectada humanidad, decía Kant, cuando sostenía Beccaria que la pena de muerte debía ser considerada ilícita porque nadie habría aceptado un contrato social en el que se comprometiera a ceder su vida para el cumplimiento de una pena. Para Kant, los argumentos de Beccaria, por los que no podía ser contenido en el contrato social la renuncia a la vida, eran simplemente sofistas y, además, un retorcimiento del derecho. Cito textualmente. Kant no podía aceptar las razones de Beccaria porque le resultaban incompatibles con la teoría de la retribución que, por provenir de un imperativo categórico, no debía admitir ninguna limitación de su validez. Pero la tesis de Beccaria podía ser también defendida desde un punto de vista no contractualista. Basta con pensar que los hombres no tienen derecho a decidir sobre la vida de otro hombre, aunque el afectado lo consienta, porque ni siquiera serían titulares de su propio derecho a la vida. La cuestión es sumamente discutida y tiene relación con problemas tales como el fundamento de la no punibilidad de la tentativa del suicidio y de la punibilidad o no de la inducción y ayuda al suicidio, punto en el que todavía se separan las legislaciones modernas. Por ejemplo, no es lo mismo lo que decide al respecto el Código Penal alemán y los códigos penales argentino y español. A pesar de su interés, estos temas, que son verdaderamente muy interesantes, no es posible tratarlos en el marco de esta intervención. Actualmente la pena de muerte ya no es un problema en Europa, pero sigue siendo un problema de consideración en la cultura jurídica universal del siglo XXI. Por ello es conveniente recordar, sobre todo ante ciertas tendencias del populismo penal, que mal que le pesara a Kant, la pena de muerte es incompatible con la dignidad de la persona. La dignidad de la persona adquiere también relevancia respecto de los fines de la pena, en particular en lo concerniente a la función preventiva y a sus consecuencias en el marco de la individualización de la pena que debe ser aplicada al autor de un hecho punible. Kant consideró incompatible con la dignidad de la persona que la pena tuviera cualquier función preventiva, como dije antes. Ni la prevención individual o especial, ni la prevención general eran admisibles en su sistema. La pena justa en el sentido de Kant no debía ser empleada, como señalé, para beneficiar la adaptación social del autor, ni para intimidar a otros posibles autores. Y esta premisa tenía un valor absoluto. Si la justicia, cito textualmente a Kant, sucumbe, ya no tiene ningún valor que los hombres vivan sobre la tierra.
La auténtica medida de la pena, para decirlo una vez más, era la equivalencia del mal causado, hoy diríamos culpablemente causado, es decir, el mal que llega hasta donde llegó la voluntad. Sin embargo, un penalista contemporáneo de Kant como Feuerbach, frecuentemente considerado como kantiano, pensó que la amenaza de la pena tenía una función de disuadir los impulsos delictivos de la generalidad mediante la amenaza de un mal que serviría para neutralizar la satisfacción que podía promover la comisión del delito. Feuerbach es el primer kantiano que intenta dotar a la pena de una finalidad utilitaria, es decir, independiente de los límites marcados por la dignidad de la persona y de la justicia en el sentido kantiano. Esta teoría es conocida como teoría de la coacción psicológica. A este punto de vista le fue objetado en primer lugar su incompatibilidad con la tesis fundamental de Kant, es decir, su desconocimiento de que el autor del delito no podía ser utilizado haciéndole sufrir una pena dirigida a los que pudieran sentirse tentados de delinquir. Desde un punto de vista práctico, se objetó también que la teoría de la coacción psicológica tendería necesariamente a un incremento no deseable de la gravedad de las penas, pues cuanto mayor fuera la tendencia social al delito, mayor tendría que ser también la gravedad de las penas amenazadas, con independencia de la importancia de los derechos afectados por el delito. En otras palabras, la teoría de la coacción psicológica rompía con la equivalencia entre el mal causado y el mal sufrido propio de la teoría de la retribución, precisamente para asentar las finalidades preventivas del derecho penal. En general no existe actualmente objeciones respecto de la prevención general en el momento de la amenaza de la pena abstractamente prevista en la ley, pero siempre y cuando entre la pena y el delito en abstracto exista una relación de proporcionalidad. En España, la desproporcionalidad abstracta de la pena y el delito podría dar lugar a la inconstitucionalidad de la ley que establece que una pena desproporcionada infringe en realidad el valor justicia, que es un valor superior del ordenamiento jurídico que establece el artículo 1 de la Constitución española. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha entendido que solo en casos de extrema desproporción cabría censurar constitucionalmente la ley por esta razón. Se trata, como se ve, de la aplicación de la fórmula relativa a la relación entre seguridad jurídica y justicia que Gustav Radbruch puso de manifiesto en 1946. Decía Radbruch: el conflicto entre justicia y seguridad jurídica debe ser solucionado de tal manera que el derecho estatuido y asegurado por el poder tendrá prioridad, aunque su contenido sea injusto e inadecuado, salvo cuando la desproporción entre el derecho positivo con la justicia sea tan insoportable que la ley, como derecho injusto, deba ceder ante la justicia. Distinta es la cuestión en el momento de la individualización de la pena. En este ámbito, las consideraciones preventivos generales chocan frontalmente con la dignidad de la persona. Incrementar la pena por la frecuencia con la que se comete el delito en la sociedad en el momento de la condena es, evidentemente, utilizar a una persona para intimidar a los posibles autores de futuros delitos. Precisamente este es el momento más claro en el que la dignidad de las personas establece un límite insoslayable. Sin embargo, en la teoría y en la práctica ha sido aceptado que las consideraciones preventivos generales en el momento de la individualización de la pena pueden llegar a tener alguna consideración. La cuestión se plantea especialmente en relación con las exigencias del principio de culpabilidad, que deriva del derecho a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad. El principio de culpabilidad requiere también que la gravedad de la pena sea proporcionada con la gravedad de la culpabilidad del autor. La teoría del ámbito de juego, postulada por parte de la teoría en Alemania y por el Tribunal Supremo Federal alemán
desde una sentencia de 1954, parte de la base de que la pena adecuada a la culpabilidad no puede ser establecida en un punto fijo. Ello significa que hay una pena que ya es adecuada a la culpabilidad y otra, superior, que todavía es adecuada a la culpabilidad. Entre ambas existe un espacio dentro del cual los tribunales pueden fijar, considerando los fines de la pena, una pena cuya gravedad sea adecuada a la culpabilidad. El Tribunal Supremo alemán dice en este sentido, que cito textualmente: cuando el juez, en tales casos, selecciona la pena más grave adecuada a la culpabilidad, pudiendo haber seleccionado la menos grave adecuada a la culpabilidad, entre las que puede determinar la pena, basándose para ello en la intimidación de la generalidad, su decisión no es contraria a derecho. Pero, desde mi punto de vista, si se toma en serio la dignidad de la persona, la introducción de criterios de prevención general en el momento de la individualización de la pena, propuesta por la teoría del ámbito de juego, no me parece aceptable. Cierto es que desde una perspectiva estrictamente kantiana, también las finalidades preventivo-especiales de la resocialización serían incompatibles con la idea estricta de la dignidad de la persona. Una parte importante de algunos kantianos que criticaron la teoría de la resocialización se basaba precisamente en estas consideraciones, que por lo tanto serían incompatibles con la idea estricta de la dignidad de la persona todas aquellas medidas que se basaran de una u otra manera en la prevención especial. Sin embargo, en la medida en la que la Constitución establezca que el fin de la pena es la resocialización, como ocurre en el caso de la Constitución española y probablemente también en el de la Argentina, y se entienda que la Constitución no autoriza penas injustas, es decir, más graves que la gravedad de la culpabilidad, creo que no debería existir reparos de carácter constitucional en vincular la pena impuesta con medidas de utilidad social propias de la prevención especial. La dignidad de la persona afecta también a las penas privativas de libertad de larga duración. En el derecho penal moderno, es decir, el derecho penal del siglo XX y XXI, esta cuestión está relacionada todavía con el programa político criminal de Franz von Liszt, el llamado programa de Marburg de 1882. Se trata de la función de la pena como medio de protección de bienes jurídicos y de la mayor o menor flexibilidad que esta finalidad tiene frente al autor del delito. Para von Liszt es evidentemente esta finalidad la que debe ser entendida inflexiblemente. Solo la pena necesaria es una pena justa, decía von Liszt. Por lo tanto, la duración de la privación de libertad estaría justificada mientras sea necesaria para la protección de bienes jurídicos. En la medida en la que se admita la existencia de delincuentes incorregibles, como propone von Liszt, aunque por ejemplo su discípulo Luis Jiménez de Azúa, en su tesis doctoral que acaba de cumplir 100 años, estuviera en contra de la categoría de delincuentes incorregibles, mientras exista esta categoría, habrá que aceptar también que contra los incorregibles, cito textualmente a von Liszt, la sociedad tiene que protegerse. Y dado que no queremos decapitarlos y que no podemos deportarlos, solo nos queda su encierro perpetuo. Es decir, termina Liszt la frase, por tiempo indeterminado. Este punto de vista contradice tanto la dignidad de la persona en el sentido kantiano como la finalidad de la resocialización mediante la pena que ha orientado las reformas penales europeas de los años 70 y 80 y que en Argentina y en España, como dije antes, tienen fundamento constitucional. El modelo más claro en este sentido es el proyecto alternativo de los profesores alemanes y suizos de 1966, pero prestemos atención a esto, sin embargo, mantuvieron la pena privativa de libertad perpetua. De todos modos, el problema de la compatibilidad de las penas o medidas de seguridad de muy larga duración con la dignidad de la persona no tiene fácil respuesta.
Al respecto, es de mencionar la sentencia de la Corte Suprema Argentina en el caso Gramajo de 5 de septiembre de 2006, en el que declaró la inconstitucionalidad del artículo 52 del Código Penal, un artículo manifiestamente inspirado en las ideas del programa de Marburg de von List. La Corte se basó entonces en consideraciones que apoyaba en la garantía de la autonomía moral de la persona, textual, y estimaba que esta garantía de la autonomía moral de la persona está consagrada por el artículo 19 de la Constitución. La Corte consideró entonces, adoptando una posición que ya habían defendido Sebastián Soler y José María Paz Anchorena, que el artículo 52 contenía una pena y que ésta era desproporcionada y contraria al principio de culpabilidad. En una línea algo diferente, el Tribunal Constitucional Federal alemán había condicionado en 1977 la constitucionalidad de la prisión perpetua prevista para el asesinato, paradójicamente, a la posibilidad de que la prisión no fuera perpetua. Condiciona la legitimidad de la pena perpetua a que no sea perpetua. Es decir, por un lado, el Tribunal Constitucional alemán se basó en los efectos que esta pena tendría sobre el penado, investigando el propio tribunal empíricamente los efectos que se derivaban de la pena. Y llegó a la conclusión de que las condiciones de ejecución, las condiciones propias del derecho y de la praxis en esta materia en Alemania, en el tiempo actual en que dictó la sentencia, cito textualmente, no conducen necesariamente a daños psíquicos o físicos lesivos de la dignidad humana. Esta es una afirmación, como es claro, que no se puede trasladar a todos los países y que depende básicamente de un estudio sobre las condiciones reales en las que la pena perpetua es ejecutada en cada país. Por otra parte, el Tribunal Constitucional alemán sostuvo que pertenece a los presupuestos, cito textualmente, pertenece a los presupuestos de una ejecución penal respetuosa de la dignidad humana, que al condenado a una pena perpetua de privación de libertad le quede la posibilidad de recuperar la libertad. Allí aparece la condición de que no sea necesariamente perpetua. La posibilidad de ser indultado, continúa el tribunal, no es suficiente. Por el contrario, el principio del Estado de Derecho impone las condiciones bajo las que la ejecución de una pena privativa de libertad perpetua puede ser suspendida y la regulación del procedimiento aplicable para ello. De todos modos, en la teoría, tanto en Alemania como en Italia, no son pocas las voces que postulan la abolición de la pena privativa de la libertad perpetua. La cuestión de si una larga privación de la libertad afecta a la dignidad de la persona ha sido nuevamente planteada al Tribunal Constitucional Federal alemán en los últimos tiempos a propósito de la custodia de seguridad, es decir, de una medida de seguridad que permite la prolongación de la privación de libertad posterior al cumplimiento de la pena en el caso de autores muy peligrosos de delitos graves. En esta ocasión, el Tribunal Constitucional Federal reafirmó su punto de vista de que la larga duración de la privación de la libertad es compatible con la dignidad de la persona. Sin embargo, ha señalado estrictas exigencias respecto de la ejecución penal en esta materia. Especialmente subrayó la necesidad de que, cito nuevamente en forma textual, también en estos casos sea resguardada la individualidad del interno, sea respetada y protegida su dignidad y, como en toda ejecución penal, ésta esté dirigida a proporcionar al interno los presupuestos de una vida responsable en libertad. Por último, me referiré a la tortura. Es obvio que la tortura vulnera la dignidad de la persona y que en el procedimiento moderno está indiscutiblemente prohibida. La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura del 10 de diciembre de 1984 rige en este sentido con plenitud. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha presentado una nueva problemática al respecto
que está directamente ligada a la posibilidad dogmática de que la dignidad de la persona pueda ser objeto de ponderación cuando se confronta con otros valores. En 2002, el vicepresidente de la policía de Frankfurt amenazó a un detenido con aplicarle torturas para que indicara dónde mantenía escondido al hijo de un banquero al que había secuestrado con intención de percibir un rescate. Ante la amenaza, el detenido reveló el lugar, pero lamentablemente la víctima ya había sido muerta por su secuestrador inmediatamente después del secuestro. El caso dio lugar en Alemania a una encendida polémica sobre si el policía había obrado justificadamente o no. Es decir, si había una causa de justificación que pudiera operar excluyendo la antijuricidad en este caso. A favor de la justificación se puede pensar en el estado de necesidad, justificación del sacrificio de un bien de menor jerarquía por salvar a otro de mayor jerarquía. Pero el estado de necesidad justificante requiere que el hecho sea un medio socialmente apropiado para conjurar el peligro, condición que no cumplen los medios que llevan aparejada una violación de la dignidad de la persona. Algo similar ocurre con las disposiciones sobre la legítima defensa, en este caso legítima defensa de un tercero. La acción de defensa estará justificada cuando sea necesaria, pero la vulneración de la dignidad de la persona no puede ser considerada necesaria. La conclusión de Roxin es, a mi modo de ver, correcta. Una justificación de la amenaza policial de la tortura, dice, fracasa siempre porque comporta una lesión de la dignidad de la persona, cualquiera sea la norma de la que se intente derivarla. Y agrega con razón, a mi modo de ver, es posible decir que también los estados que no excluyen expresamente la tortura en casos como este, tienen que llegar a la misma conclusión, si aceptan la garantía de la dignidad de la persona. Porque un Estado, concluye el autor citado, un Estado que permite la tortura deja de ser un Estado de Derecho. Tampoco admite Roxin una causa supralegal de exclusión de la culpabilidad. Pero tiene en cuenta que es necesario considerar la situación concreta en la que el policía tuvo que tomar la decisión y su evidente propósito de salvar una vida. Bajo estas condiciones se pronuncia por la aplicación de una fuerte atenuación de la pena, como un caso de menor gravedad que el caso normal, en el que el Código Penal alemán permite una reducción de la pena hasta los 6 meses de prisión. La cuestión es la solución dada por Roxin se podría trasladar también a España, donde no existen normas equivalentes, pero sí existe la posibilidad de reducir el delito de coacciones a una falta de coacciones en casos excepcionales. La discusión de este caso nos permite concluir que la dignidad de la persona es considerada en la dogmática actual como un valor absoluto que no debe ceder ante otros valores en caso de conflicto. Un punto en el que naturalmente la discusión está abierta. Concluyo. Desde mi punto de vista, la dignidad de la persona es un valor fundamental de nuestra cultura jurídica. Durante un largo tiempo se ha pensado que la ciencia del derecho penal podía ser practicada sin considerar los valores fundamentales del orden jurídico como una cuestión previa y decisiva. Las conclusiones que he presentado pueden ser discutidas, pero lo que hoy no me parece plausible es prescindir en la ciencia del derecho penal y en la aplicación práctica del derecho, la cotidiana, la que realizamos los jueces cada día para dictar una sentencia, pueda dejar de ser considerada como un valor fundamental del ordenamiento jurídico. En todas estas actividades debemos pensar previamente y decisivamente en la importancia que tienen estos valores.
Muchas gracias, señores presidentes. Muchas gracias. Bueno, por si no tengo oportunidad después, solo quiero agradecerles a todos ustedes la presencia, porque entre todos hemos colaborado para que estas reuniones se lleven a cabo con todo éxito en un ámbito de mucha camaradería y sobre todo hemos prestado muchísima atención a todas las cuestiones que se han debatido. Muchos de ustedes han venido desde provincias lejanas, han tenido que hacer un enorme esfuerzo y a eso me parece que hay que reconocerlo con toda justicia. Y finalmente agradecer y reconocer también la labor que han llevado a cabo los organizadores, que han sido los locales, a Alberto Cerón, a todo su equipo, a su familia también, a Guillermo, a Rubén, a Gabriela, a todos los que han hecho posible que hoy podamos finalizar en paz y con el espíritu feliz estas jornadas. Muy buenas noches y nos vemos, si Dios quiere, en la cena.